Bueno, vamos a empezar a hablar sobre la curva S. La curva S no es más que un resultado del cronograma valorizado de avance físico. Y como habrán visto en un video anterior que hice, el cronograma valorizado de avance físico se hace en función del cronograma Gantt. Entonces, esto tiene que ver con la experiencia de cada profesional, ya que el cronograma Gantt tiene que ver con la vinculación de tareas, cuándo inicia, cuándo termina, cuánto dura una actividad, si se pueden realizar en paralelo o no. Ahora, para graficar la curva S necesitamos dos valores. Uno es el tiempo. Como ven aquí, está el tiempo en el eje X y esto nos sale del cronograma Gantt o diagrama Gantt. Y otro es el porcentaje de avance acumulado, que esto de aquí lo encontramos en el eje Y y nos sale del cronograma valorizado de avance físico. Entonces, nosotros ya teniendo el cronograma valorizado de avance físico y el diagrama Gantt, que es la duración, pues ya tendríamos cómo graficar la curva. Simplemente es copiar y pegar datos nada más y ya nos estaría saliendo con esta plantilla que les estoy dejando acá. Como ven, aquí tenemos 5 meses como ejemplo y lo programado que nos sale en el mes 1, mes 2 hasta el mes 5, ¿no? Que se está programando, y esto sale cuando nosotros estamos elaborando el proyecto. Esto ejecutado ya es para las valorizaciones, ¿no? Valorización 1, 2, 3, 4. En este ejemplo lo he colocado los valores para una valorización suponiendo que estamos en el cuarto mes. Esto de acá ya es más que fórmula, que es el acumulado. Como ven aquí, si colocan acá todos los programados, el acumulado automáticamente les va a salir. Y esto de acá es un monto, simplemente no va a afectar a la curva S, sino para que el cuadro sea más explicativo, si es el 10%, pero cuánto significa en monto, que también lo podemos copiar y pegar del cronograma valorizado de avance físico. El ejecutado ya sería el monto valorizado en ese mes. Y luego el estado, ¿no? Si es que nos sale la obra que si está adelantado o atrasado. Y es precisamente por esto es que se hace una curva S, porque existe variación del proyecto después de su inicio, tendiendo a estar adelantado o atrasado con respecto a lo programado. Entonces, básicamente la curva S nos sirve como una herramienta de control de avance. Para saber cuánto estamos atrasados, cuánto estamos adelantados, pues tenemos que hacer o no una reprogramación para poder terminar en la fecha establecida. La curva S también tiene una forma de S, por eso es que se le llama así. Y eso se debe a que normalmente los proyectos tienen poca inversión en el inicio, poca inversión en el final, comparado al presupuesto total, ¿no? Entonces, por eso es que inicia de esta forma y luego viene hacia arriba y luego termina de nuevo teniendo la apariencia de una S. Sin embargo, van a encontrar curvas S que no parece lo que es una S. Sin embargo, eso no quiere decir que deje de cumplir su función, porque básicamente es ver si estamos yendo conforme a lo programado, si estamos atrasados o no. Puede que por ahí no haya dinero en este tramo de acá y entonces designan hacerlo lo de acá. Por lo tanto, el último mes pues no harán 5%, sino harán un 25, 27%, y esto ya no va a tener la de una S. Esta línea que ven aquí es básicamente para ver en qué mes estamos. Entonces es movible, simplemente así es una línea que nosotros lo teníamos que mover manualmente. Ahí está. De esa forma especificamos en qué mes estamos. Esta plantilla es para hacer una valorización, sin embargo también pueden eliminar esto de acá y quedarnos solamente con una curva S. Como ven acá, ven el programado y el ejecutado, es decir, una curva S del programado, una curva S del ejecutado. Pueden eliminarlo del ejecutado y se quedan solo con el programado. En este caso es para una valorización. Anteriormente yo les dejé un Excel, como ven este Excel, donde pueden encontrar el mes 1, mes 2 hasta el 5 en el caso de esta actividad, pero dependiendo del proyecto que estén haciendo pueden ser más o menos meses. Y es aquí en el cronograma valorizado de avance físico es donde tenemos los porcentajes. Simplemente sería copiar y pegar estos porcentajes, sería llevarlo aquí y también el monto respectivo, ¿no? Y de esa forma ya se estaría graficando la curva S. No es nada más que copiar y pegar datos y con eso ya tienen su curva S.